Originalmente 21 es una historia que llega a mí en este guión y yo iba a producirlo, no a dirigirlo. Pero la historia se desarrollaba como a mediados de los 80, principios de los 90 y eso hacía que la historia fuera muy cara. Entonces no pudimos levantarlo, ¿no? en aquellos años. Y cuando yo entro al CUEC y tengo que decidir el tema para mi segundo corto dentro del marco de la escuela, recuerdo esta historia y pues me acuerdo perfecto que la saqué como del baúl de los recuerdos, ya sabes, y la leí y me parecía como que había un elemento que me atraía muchísimo y que era contar una historia de entrada protagonizada por adolescentes, porque me parece como que en el cine mexicano en general como que hace falta mucho como estas historias, ¿no? Dirigidas a un público de esta edad particularmente, pero sobre todo me gustaba mucho como evocar la nostalgia como de los años pasados, como de la época de la primaria, de la secundaria, y pues básicamente eso es lo que detona el querer yo hacer este corto. Creo que uno de los retos a los que me enfrenté, que me gustó muchísimo, por ejemplo, fue encontrar al cast. Hice un proceso muy arduo de búsqueda de mis actores, porque yo quería como dejarme sorprender. De pronto yo decía, se va a escuchar como una frase hecha que dicen siempre los cineastas, ¿no? Pero yo decía que la historia encuentra a sus protagonistas y me di cuenta que eso sí pasa. Hice una búsqueda por varias escuelas de actuación de adolescentes y aunque el guión decía especificaciones físicas de cada uno de los personajes, yo dije, no voy a hacer caso de eso y quiero que de verdad me sorprenda, ¿no? Quien lo va a interpretar. Y afortunadamente encontré a estos actores, Víctor Villanueva, Ángel Noé Alvarado y Amaranta Gutiérrez, que interpretan los personajes principales, y estoy muy contento con ellos, pero fue un gran reto porque tienen diferentes formaciones, ellos no son de la misma escuela, entonces la manera en que había que abordar digamos las instrucciones para uno era distinto, sobre todo porque además hay una secuencia en general que está planteada desde el guión y que, digamos, sin revelar, es como la escena más complicada de la historia, ¿no? Entonces había que hablar con ellos profundamente. Yo no había pensado en ella originalmente para este personaje, pero cuando hicimos el casting y encontramos al personaje de Ana, que es la niña, Amaranta Gutiérrez, en el guión decía algo así como que se sugería que tuvieran un parecido físico, la mamá y la niña. Y entonces yo empecé a buscar algunas fotos y alguien me dijo como, oye, tiene un parecido a Arcelia Ramírez. Me empezó a ver como las fotos y las comparamos con un peinado muy similar. Efectivamente se parecían. Entonces yo le mando el guión, esperando la verdad, con toda honestidad, que me dijera, no puedo, tengo esto, no gracias, o que ni siquiera me contestara, ¿no? Y le mando el guión, hablo con ella y me dice, déjame revisar mi agenda, pero quiero leer el guión. Entonces lee el guión y a los 20 minutos me devuelve la llamada y me dice, por supuesto que quiero contar esta historia. Me dijo, es una historia llena de sutilezas y eso es lo que me hace a mí querer participar y yo quiero contar esta historia. El día que llegó al set, bueno, por supuesto que todo el mundo estábamos un poco nerviosos porque era Arcelia Ramírez, pero es no solamente la más profesional, sino de verdad es muy generosa y además sabe perfectamente. O sea, de pronto me decía, oye, la mirada debe ir aquí, creo que acá, no sé qué. Entonces era más bien un asunto como de colaboración, ¿no? Increíble. Ya mañana. Sin duda para nosotros lo más importante es tener un acercamiento con el público, ¿no? O sea, uno como director quiere siempre como medirse con el público y saber si lo que tú pensaste y que lo hiciste en imágenes en movimiento logra tocar al espectador. Entonces el hecho de que esté en la muestra, la verdad es que para mí es muy importante, sobre todo porque además estoy compartiendo con diferentes temáticas y con diferentes compañeros que igual que yo somos como cineastas en ciernes y que estamos todavía en este proceso de encontrar nuestra manera de contar historias y me siento muy afortunado porque el corto ya fue elegido por el Festival Mix, que es el Festival de Diversidad Sexual en Cine y Video para proyectarse, y ya hubo una primera proyección, habrá una siguiente el próximo 12 de junio en el Cine Diana a las 7 de la noche y también me avisan esta misma semana que fuimos seleccionados para una muestra en Monterrey. Entonces digamos apenas está empezando el recorrido de 21, pero pues me siento muy contento de que parece que está funcionando bien.